¿Por qué no le gusta el autotune si Jaime Altozano dice que es bueno? Que a mí me ¿Qué clase de argumento de autoridad es ese? No me gusta el autotune cuando se utiliza para convertir en cantantes a personas que carecen absolutamente de talento. Por supuesto, que le parezca esto muy bien. Sí, es como la agricultura y si lo dice Jaime tiene que ser verdad. Pues no, y lo he dicho, lo puedo repetir muchísimas veces. La música es una actividad artística humana que se puede apoyar en la tecnología porque no puede ser más tecnología que personas, que seres humanos. ¿Esto es malo? Pues no es malo en el sentido, uy, hubo gente que se murió, no. Simplemente a mí no me hace disfrutable la música. A mí me gusta que la gente que canta, cante. Y si no sabes cantar, pues no cantes. El ejemplo más cercano que tengo yo de eso es yo. Soy muy desafinado, tengo bonita voz, pero soy enormemente desafinado, no conecto la oreja con la garganta, pues me doy cuenta que estoy desafinando, pero no puedo corregirlo. Para cantar una canción yo me la tengo que machacar nota por nota de una manera impresionante. Son muy pocas canciones puestas. Nunca fui un cantante. Sé que con autotune yo podría mostrarme como un cantante relevantísimo. Pues digo, no tengo mala voz. Pero no sería un engaño. Yo no puedo afinar, me afina la máquina. Pues mira, es como usar el click track. El click track es muy bueno siempre porque te ayuda, si lo usas como una ayuda para mantener el tiempo. Pero cuando tú dependes del click track y careces de sentido del tiempo y de sentido del ritmo, el día que se te descomponga, el día que se apague el ordenador, se te jode el ordenador y no tengas el click track en la oreja, la banda se va a desencuadernar completamente. Necesitas ensayar sin click track, necesita haber un conjunto del equipo para funcionar sin el click track y que el click track sea un apoyo. Esa es la diferencia. Entonces, que les guste muchísimo a grandes teóricos de la música, pues qué bueno, que lo disfruten enormemente. También les gusta muchísimo la música sin armonía, sin melodía. También les gusta muchísimo las letras exclusivamente dedicadas a la humillación sexual de las mujeres. Les puede gustar lo que sea, no me tiene que gustar a mí. Y el otro día, precisamente, y claro, se me echó encima uno que luego, cuando oí la música que hacía, madre mía, no había un ser humano en los alrededores, era un ordenador que hacía todo y luego lo firmaba él. Eh, y lo dije porque algo le pidieron a Tom Jones. Tom Jones es un cantante que tiene 82 años, que canta impresionantemente y que tiene una voz de barítono absolutamente delirante, pero desde los años 60. Cantó con Janis Joplin en alguna ocasión. Tiene 82 años y estaba en Britain Got Talent, en alguno de estos concursitos de talento, y le preguntaron sobre una canción que cantara. Y bueno, le da el tono a la orquesta y empieza a cantar él y la orquesta lo empieza a seguir. No tiene un micrófono de estos, un micrófono bueno como este. Este ya es la repera para lo que tiene es un micrófono de solapa que es muy limitado en la captura del sonido. Y se lanza a cantar sentado. Cualquier profesor de canto te va a decir que sentado es problemático cantar porque causas tensión en el diafragma, que es la herramienta fundamental que tienes para respirar y utilizar el aire, que es la materia prima con la que cantas. Sentado con un micrófono de solapa, tirando de espaldas a los que lo miraban diciendo, hostia, se puede cantar así y sin autotune. Y sí, se puede cantar así y sin autotune. Si me perdonas que yo aprecie más la voz y las cualidades artísticas y de transmisión emocional de Tom Jones o de Celia Cruz, que recordábamos el otro día, esos 25 años de su muerte, y lo aprecie más que a
Ariana Grande cuando no tiene el autotune, o Katy Perry, que la he oído sin autotune y que no canta ni en defensa propia, y me dices que tengo que apreciarlos igual, te voy a decir, no, no tengo por qué apreciarlos igual. Este hombre tiene talento, ha trabajado, afina, tiene ritmo, tiene toda una concepción musical dentro de su cabeza que lanza a través de la voz y que me impacta emocionalmente. Y esta persona es una persona que abre la boca y el ordenador canta por ella, le afina, el click track le dice cuál es el ritmo que tiene que tener, tiene una coreografía que le puso un coreógrafo, porque tampoco son coreógrafas ellos, y es todo artificial y falsificado. Creo que tiene más valor la música de Tom Jones. Creo que prefiero ver a Florence Welch en el escenario que a Justin Bieber. Lo siento. Porque además existe el autotune en vivo, esto ya lo saben ustedes. Así que bueno, me van a volver a insultar. ¿Qué le vamos a hacer?